Estados Unidos, Donald Trump, como ya le comentaba al inicio de este espacio, anunció el día de hoy que impondrá medidas arancelarias contra China por alrededor de 60,000 millones de dólares por el presunto robo de propiedad intelectual realizado por el gigante asiático y al alto déficit comercial que tienen con dicho país. Para hablar del tema me acompañan Enrique Quintana, Abraham González y Jaciel Valdelamar. Bienvenidos. Gracias, Susi. Pues bueno, creo que primero sería bueno aclarar que esto todavía no es un hecho, es un anuncio todavía de Donald Trump y dar un poco de contexto de cómo se encuentra la relación comercial entre Estados Unidos y China. Me parece, Susi, que hay que meter otro elemento de contexto, que es la resolución de las sanciones en materia de acero y aluminio, anunciado desde la semana pasada por parte de las autoridades norteamericanas. Resulta que hoy se supo que había exenciones más allá de México y Canadá, que eran las que ya se conocían. Así es. Todos los países de Europa están exentos, los integrantes de la Unión Europea no van a pagar ningún arancel especial como resultado de esta sanción, igualmente Brasil, tampoco Corea del Sur. Entonces, resulta que está más focalizado este arancel y esta sanción a China y a los países donde se percibe que hay un comercio desleal por parte de Estados Unidos. Y las sanciones adicionales en materia de propiedad intelectual me parece que están en este contexto. Si a esto le agregamos que hace 3 semanas, un mes, el señor Peter Navarro fue promovido como consejero comercial especial del presidente de Estados Unidos, y el señor Navarro en sus libros caracteriza a la Tercera Guerra Mundial como un conflicto ya iniciado en materia comercial y donde el contrincante es China, creo que se va entendiendo un poco el contexto. Estados Unidos está visualizando que el foco de su conflicto comercial tiene que ver con China, mientras que es mucho más suave, mucho menos drástico el conflicto que tiene con sus socios en el Tratado de Libre Comercio de Norteamérica e incluso con los países de la Unión Europea que sorprendentemente fueron exentados de este arancel al acero. Y a pesar de esto que dices que él enfoca como su contrincante para la guerra comercial a China, hoy Trump dijo que tenía una buena relación con Xi Jinping, que lo respetaba mucho y que esperaba una reacción moderada de China a pesar de estas sanciones, ¿no? Claro, bueno, coincido plenamente. El anuncio está dirigido prácticamente a los países asiáticos. ¿Por qué está dirigido a los países asiáticos? Bueno, en parte por lo que ya nos explicó Enrique y pues por esta eterna pelea de Trump con los déficits comerciales que tiene con varios países. En la terminal tenemos un gráfico donde está dimensionado, digamos, el tamaño de los déficits que tiene Estados Unidos y cuáles son los principales países con los que tiene este desbalance comercial. China ocupa el primer lugar y su déficit es prácticamente 3 veces, poco más de 3 veces el déficit que tiene con México. Entonces, bueno, efectivamente, ahora el foco en buen momento para México llega, como ya lo habíamos comentado en la semana, en buen momento para México, al estar las negociaciones del Tratado de Libre Comercio, llegan estas decisiones que van dirigidas hacia el mercado asiático. Ayer el tipo de cambio reaccionaba de forma positiva al haberse digamos, visto la flexibilidad que tenía Estados Unidos en cuanto al Tratado de Libre Comercio y las reglas de origen. Hoy el tema es, o el foco de atención es hacia China, y bueno, eso en realidad tiene una repercusión prácticamente para muchos países del mundo, y es por eso que también vemos un desplome en los mercados financieros. Si escala esta guerra comercial, si escalan estos conflictos entre estos dos países, que además son las 2 economías más grandes del mundo, muchas de las empresas podrían verse afectadas, y es por eso que las acciones en Estados Unidos, en Europa y los futuros en Asia están con prácticamente caídas casi de 3%. En el caso de los futuros de Asia están, de hecho, más arriba de 3%. Claro. Sí es. Bueno, Estados Unidos y China son las 2 superpotencias mundiales y ninguna de ellas se va a querer enfrascar en una guerra comercial teniendo en cuenta el volumen de comercio que operan entre ambos, ¿no? Al 2017 el volumen de comercio es de 636,000 millones de dólares y a ninguno de los dos le va a convenir meterse a un problema mayor del que ahorita
nada más llegue a unas discusiones. Desde que llegó Donald Trump a la presidencia sabemos cómo es su actuar, ¿no? Es muy impetuoso y se enfoca más en el comercio con los países que para él son desleales. Ahora, hemos visto cómo se ha desarrollado el tema de la renegociación del Telecan, lo de los aranceles, y ahorita con estas nuevas medidas arancelarias a China, es muy posible que se vuelva a mostrar esta parte de la flexibilidad en Estados Unidos. Todavía no hay nada dicho y debe de haber cabildeos con las industrias allá para ver qué productos, pues sus productos estrellas son los que van a estar cuidando más y que no entren en este tipo de, de sanciones, ¿no? Yo sería menos optimista que Jaciel, porque ya los chinos a esta hora del día están identificando posibles sanciones a productos norteamericanos. China es integrante de la Organización Mundial de Comercio y considera, ese será su juicio, que son injustificadas las sanciones arancelarias que impone Estados Unidos. Y por lo mismo está valorando cómo responderles, igualmente con 60,000 millones de dólares de castigo, a una multitud de productos que Estados Unidos exporta a China. Y creo que ese sentir del riesgo de una guerra comercial, aunque no le convenga a ninguno de los dos países, la amenaza está allí. Es lo que explica la caída del Dow Jones el día de hoy, el hecho de que, como decía Abraham, el pronóstico en función de los futuros que se ven en el mercado asiático a esta hora, Susi, sea negativo. Se está percibiendo una situación tensa entre, como decía Jaciel, no es un tema menor, son las dos economías más grandes del mundo. Claro. Y se ponen a pelear, esto le puede pegar a la economía mundial, a todos. Y hay algunos analistas que dicen que una guerra comercial entre Estados Unidos y China tal vez no causaría tanto daño en las dos economías más grandes del mundo, generando una recesión. ¿Ustedes creen que sí sería posible o no? En el corto plazo yo no veo una recesión en las escalas que hoy vemos. El riesgo es que escale, que se genere una espiral. Digamos que imagínense, visualicen una espiral. Es un círculo pequeñito. Pero el problema es que si Estados Unidos responde a China con más sanciones y luego China responde a Estados Unidos con otras sanciones, eventualmente puede crecer y crecer y crecer y generarse una espiral de proteccionismo entre estas dos economías. No se visualiza eso, no es el escenario más probable aún, pero es uno de los posibles. ¿Ustedes qué creen? Pues, digo, definitivamente existen los riesgos de que pueda crecer y depende de qué tanto crezca, si es que pueda generar una recesión. Por lo pronto son medidas espejo, creo que no está en el escenario en el que contesta con más medidas, un poco como en la intención de provocación, creo que no está en ese escenario, son medidas espejo, impuestos al acero, impuestos al aluminio, hay algunos otros productos, a la carne de puerco, al vino, a algunas frutas, son las que China intenta responder a Estados Unidos, pero el costo, digamos, de los aranceles sería equiparable. Creo que es evidente, recién acaba de ser publicada una encuesta de Bank of America y el 74% de los inversionistas está preocupado por el temor de una guerra comercial. Obviamente es el top of mind del riesgo que está hasta arriba en la lista de lo que los analistas están viendo, ¿no? Visualizando hacia el futuro como posibles impactos negativos. Que además, como dice Enrique, pues esto podría afectar a nivel mundial, no solamente Estados Unidos y China. Mira, te comparto algo que hice, un análisis que reportó hoy una correduría británica, teniendo en cuenta ya las noticias de estas sanciones, y ellos comentan que efectivamente, o sea, si son de 50,000 a 60,000 millones de dólares que podría Estados Unidos, ¿no?, de aranceles. Ellos comentan que el año pasado esa misma cantidad de dinero impulsó el PIB de China en 2.5%. Teniendo en cuenta cómo se han llevado los cabildeos recientes de Estados Unidos con otras naciones y los tratados que tiene pendientes, y que muy probablemente las industrias en Estados Unidos no van a proteger muchos productos porque no tienen proveedores alternos a muchos productos que ellos importan. El impacto nada más, por ejemplo, para el PIB de China nada más sería de 0.1%.
O sea, y teniendo en cuenta esos hasta 60,000 millones de dólares. Ahora, lo que comenta Enrique es cierto, o sea, el riesgo va más allá de esos 60,000 millones. El riesgo es que sea un estira y afloja en cuanto a más sanciones. Ahí es donde está más el riesgo para las dos naciones. Estire y afloje. ¿Y qué tanto podría ocurrir con esta demanda que pondría China ante la OMC? Mira, las demandas en la OMC es como cuando tú metes a la Suprema Corte de Justicia una demanda de amparo. En 2 años tendrás una respuesta. Uy, no. Es lo de menos. Lo más relevante es la respuesta concreta. O sea, los procedimientos arbitrales de la OMC son muy lentos. Entonces, el riesgo es que los países, particularmente China primero, vaya a responder, aún con las medidas espejo, con los 60,000 millones de dólares de castigo para productos que se importan de Estados Unidos, y no descartaría que Estados Unidos asuma esta respuesta como una agresión y pudiera escalar nuevamente el conflicto. Decía yo del caso de Peter Navarro, porque finalmente China no es una obsesión ni del señor Wilbur Ross ni del señor Robert Lighthizer, secretario de Comercio y representante comercial respectivamente de Estados Unidos, pero sí de Peter Navarro, cuya posición, influencia, ascendencia sobre las decisiones de la Casa Blanca no están muy claras, pero parecen ser fuertes. Y el señor Peter Navarro tiene la obsesión de que el problema central de Estados Unidos es China. Eventualmente es una ventaja para México porque le quita reflectores y le quita presión a la negociación de Estados Unidos con México y con Canadá. Pero en este tema, en la amenaza de guerra comercial, la presencia de Peter Navarro creo que significa mucho y puede ser uno de los factores que esté desestabilizando esta relación y que esté motivando esta respuesta de los mercados que están visualizando algo que pudiera ser más de lo que hoy estamos viendo. Y además de que esta postura de Peter Navarro beneficie de cierta manera a suavizar la renegociación del Telecán, también, ¿qué oportunidades abriría para el mercado mexicano esta guerra comercial entre China y Estados Unidos? Oportunidades creo que se abren siempre y cuando se den estas sanciones. Hay que poner, digamos, en dimensión el tipo de amenazas que ha hecho Donald Trump, hacer un poco de recuento de cuántas de las amenazas que ha hecho desde que asumió la presidencia realmente se han cumplido. Creo que sería como muy pronto hablar de nuevas oportunidades que se abren hasta que no veamos que sea un hecho. Que sea un hecho. Sin embargo, pienso que sí, de darse, sí abriría oportunidades para varias industrias. Ahí estábamos viendo, bueno, el tema del puerco, el tema del acero también. Vaya, yo creo que son varios sectores en los que podría haber una oportunidad de México, ¿no? Así es. Mira, me gustaría ver una de las gráficas que tenemos aquí preparadas sobre los... Esto es lo que le compra, esta es la balanza comercial por sector de Estados Unidos con China, ¿no? Entonces, aquí es donde específicamente se estarían enfocando en la mayoría de productos que van a querer meterles aranceles. Vemos que más de 160,000 millones de dólares del déficit con China son en productos de computación y electrónicos como tabletas, celulares, de productos. Vienen los electrodomésticos más abajo con 40,000 millones y también tenemos ahí maquinaria, productos para fabricar ropa, muebles. Entonces, yo creo que en las próximas semanas, cuando se empiezan a dar la lista definitiva de los productos, van a ir más dirigidos a estos sectores, donde se supone que es en donde está una mayor desventaja de Estados Unidos. Entonces, aquí hay que poner más atención en las próximas semanas con estos sectores con grandes déficits con China. Y además de la crítica a los grandes déficits con China, también otro factor es la propiedad intelectual de la que tanto se queja Estados Unidos en cuanto a China. Bueno, se va a quejar siempre. Sí. China ha cambiado mucho su régimen de propiedad intelectual y tiene ahora un régimen mucho más cercano a la OMC. Sin embargo, en Estados Unidos sigue existiendo la percepción de que muchos productos son pirateados por los chinos.
la imagen del producto chino, que es una imitación barata del producto original, es algo que es un estereotipo y que todavía persiste. En realidad ese ya no es el tema dominante del comercio chino ni la producción china. Sin embargo, ahí está. Y creo que Estados Unidos va a poner sobre la mesa este asunto, porque no es lo mismo todavía el régimen legal de propiedad intelectual en los países de la Organización Mundial de Comercio en promedio que el régimen de China. Todavía podría haber muchos casos en los cuales Estados Unidos podría pedirle a China cuentas respecto a productos que considera originales de sus empresas y que están ahora como patentes chinas. Bien, pues conclusiones. Como conclusión, pienso que China efectivamente se está viendo moderado en su respuesta. Por supuesto, un poco de política en cuanto a, bueno, pues ahí te van también nuestros planes, ¿no? Estos son los productos que podríamos nosotros castigar también de vuelta, pero hay un par de ases bajo la manga que tiene China y que podrían ser utilizados en caso de que escale el conflicto comercial. Uno de ellos es el tipo de cambio. Durante muchos años el gobierno chino manipuló su moneda digamos, controló el tipo de cambio para que sus manufacturas fueran mucho más competitivas alrededor del mundo y podría regresar en algún momento a esa, digamos, a ese recurso, ¿no? de poder mover el tipo de cambio para beneficiarse. Y la otra es la cantidad de bonos que tiene China de Estados Unidos. En caso de que China decidiera hacer una venta de bonos, podría afectar al gobierno de Estados Unidos en momentos en el que mucho lo necesita, porque el déficit, la reforma fiscal en Estados Unidos abre un déficit que se tiene que financiar con deuda. En un momento en el que Estados Unidos requiere contratar mucha deuda y que uno de sus grandes compradores simplemente le diga, ya no te voy a comprar, y no solo eso, voy a vender algunos de tus bonos, no creo que sea bueno para Estados Unidos, y Estados Unidos debería saberlo. Entonces tampoco creo que vaya a escalar mucho más el tema, porque tienen estos dos ases, ¿no? Ok. Sí. En esta parte de los ases bajo la manga, el tipo de cambio, desde que llegó Trump, ha estado sobre China y sobre los países con su comercio. Con el tipo de cambio chino se apreció 7% en el año que lleva Trump en el poder, se ha apreciado 7%, o sea, de hecho ya revirtió 3 años de depreciación. Entonces, con los bonos, en ese mismo año el gobierno chino incrementó en 11% la compra de sus papeles. Entonces, yo creo que ellos no lo ven tanto como un riesgo. O sea, es más algo de política, algo más superficial. Yo sí me mantengo un poco más en el aspecto que, al final de cuentas, va a ser más flexible Estados Unidos, también China, y no va a pasar algo más, algo mayor. Más optimista, Jaciel. Sí. Conclusiones, Enrique. Ojalá tenga razón, Jaciel. Hay una diferencia central. Donald Trump está pensando en el 2020. Xi Jinping está pensando en el 2050, ya cuando deje su gestión como presidente de China. China tiene una visión de largo plazo y me parece que él va a calibrar sus decisiones sobre la base de esa perspectiva. El señor Trump necesita ganar respaldos. Me vi generoso, ¿no? Para el 2020, tiene elecciones en noviembre y necesita acopiar una opinión positiva del electorado norteamericano para no perder sobre todo el control de la Cámara de Representantes en noviembre, que es una amenaza latente que ahí está. Entonces son dos perspectivas y creo que en este caso China tiene la de ganar. Bien, pues habrá que esperar a que sean oficiales estas medidas por parte de Estados Unidos y también las represalias que anuncie China al respecto.